Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de composición versus herencia y básicamente vamos a defender el punto de por qué gran parte de la industria está migrando a utilizar composición sobre herencia, cuáles son los problemas de la herencia y por qué como norma general hay que evitarla. Evidentemente la herencia no es algo que conceptualmente puedas evitar al 100%, pero sí puedes evitar explícitamente hacerlo en tu código. Aunque hay algunos casos en los que, como tienes un comportamiento individual, por ejemplo, algo que sería una herencia de funcionalidad, si tú tienes una función que hace algo y otra función que utiliza esta, realmente de alguna forma estás heredando de esa. Pero si solo hay ese comportamiento, si solo hay un comportamiento, no hay problema en que heredes esa funcionalidad. El problema viene cuando necesitas diferentes comportamientos. En tal caso, no sería la mejor idea que utilices directamente esa clase, sino que se la pases como parámetro con una interfaz y le pases las distintas opciones que puede hacer. Evidentemente, cuando tienes 2 o 3 formas de hacer algo, no suele importar tanto porque un if else y un case te lo solucionan y no deben dar muchos problemas. Pero cuando eso empieza a crecer y realmente tienes diferentes comportamientos y realmente necesitas poder configurar muy bien esa funcionalidad, cosa que ocurre en cualquier startup cuando empieza a crecer, y necesitas modificar lógica de negocio que en principio iba a ser de una forma y cambia a ser de otra, pero normalmente no es un cambio de tirar a la basura la aplicación y crear una nueva, sino que es un cambio de, oye, específicamente estas piezas necesito que se comporten de una forma ligeramente distinta para solucionar las necesidades del cliente. Entonces, si son piezas, puedes cambiar esas piezas porque funcionan por separado, están estructuradas por separado y las puedes cambiar fácilmente. En cambio, si eso es una clase base que luego ha heredado otras hijas y tienes que cambiar algo en la principal, pues es muy posible, sobre todo si esa clase base, si hay muchas clases hijas heredando esa clase base, que cuando modifiquen la clase base provoque side effects en alguna de las hijas. ¿Qué sería un side effect en este caso? Pues que alguna de las hijas que tienes se rompa, puede que no en general, puede que solo en un caso específico, por esos cambios que has hecho en la clase base. Y ese tipo de side effects, si lo estás haciendo con composición, no los tendrías, porque si tú explícitamente no cambias una pieza, esa pieza no cambia. El único caso en el que modificas una pieza es cuando tiene un bug, básicamente. Pero cuando quieres hacer una nueva pieza que se comporte distinto, pues esa nueva pieza que se comporta distinto. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Evidentemente son ejemplos simples y no darían problemas en el mundo real por el hecho de que son simples, pero se va a ver la idea, porque si intento poner un ejemplo ultra complejo para que se vea el problema de la herencia, el problema va a ser que nadie va a entender nada. Entonces vamos a verlo con ejemplos simples para ver conceptualmente qué problemas tenemos, aunque sean relativamente fácilmente solventables al ser poco código. Así que vamos al lío. Y tengo aquí separado algunas secciones. Primero vamos a ver el acoplamiento. Cuando nosotros tenemos una clase base de la que heredan esas clases hijas, nos encontramos con que esas clases hijas están completamente acopladas a la padre. Por ejemplo, aquí tenemos un procesador de pagos y aquí tenemos un vendor name que puede ser, pues si es tarjeta de crédito, si es PayPal, si es lo que sea. Este procesador de pagos recibe el amount que tiene que procesar, hace algunos checks genéricos, vamos a suponer que esto fuera algo de código y hace algunas comprobaciones genéricas del pago. Luego tiene un switch, que podría ser un switch, podría ser un if else o como lo queráis plantear, pero al fin y al cabo tiene, en base al vendor name, elegir qué es lo que va a ejecutar. Esto podría ser un strategy perfectamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Como tenemos este código aquí, en el que estamos ejecutando diferentes cosas en base a si tengo una tarjeta de crédito, si es con PayPal, directamente aquí estoy eligiendo si una u otra. El problema que tengo es que si yo necesito modificar algo en el Payment Processor, cualquiera de sus hijas, en este caso tengo una de tarjeta de crédito, que lo que hace es coger el proceso de pago
hace sus cosas adicionales para tarjeta de crédito y luego llama al proceso de pagos principal, que es de la clase de la que está heredando. Y lo mismo con el procesador de pago de PayPal. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo cambio algo aquí en Process Payment, me arriesgo a romper cualquiera de los procesadores de pago que tengo, porque no está separado, no es una pieza separada ese procesamiento de pago. Eso quiere decir que cualquier cosa que yo cambie aquí, si yo cambio algo en los checks estos que se hacen al principio, o si yo cambio algo en los checks finales que hago una vez que se ha hecho el pago, o si yo cambio incluso algo aquí, podría acabar rompiendo los otros métodos de pago cuando yo solo estaba intentando modificar uno. Esto básicamente está incumpliendo el principio de Solid de Open Close Principle, es decir, está incumpliendo muchos, pero este es uno de ellos. Abierto a la extensión y cerrado a la modificación, es decir, aquí tú tienes que modificar este procesamiento de pago aquí mismo y si rompes algo puedes extender ese fallo a todos los métodos de pago. Si esto fueran estrategias separadas, por lo menos, aunque yo tampoco lo haría así en este caso, pero bueno, suponiendo que fueran estrategias separadas, pues por lo menos solo romperías uno de ellos, que ahora vamos a ver cómo que siempre es mejor romper uno de ellos que no romperlos todos. Y ahora vamos a ver cómo podríamos implementarlo en la parte de composición. Entonces, ¿qué tenemos? Acoplamiento. Las clases hijas dependen mucho de la clase padre y cuando yo ejecuto un pago con cualquiera de los vendors, pueden ser tarjeta de crédito, pueden ser PayPal, puede ser el que sea, el que queramos integrar, pues me voy a encontrar con que puedo romper todos los procesos de pago cuando quiero tocar uno. Ese es el primer problema. El segundo problema es que si en algún momento tengo un procesador de pago que se comporte notablemente distinto a los demás, igual la API que he creado aquí no me sirve. O igual no la API, igual alguno de estos chequeos o algunos de estos chequeos me dan problemas con un proveedor en específico, pero aún así los necesito para los otros. Obviamente tengo la opción de empezar a hacer guarradas y en base si es este proveedor, si es tarjeta de crédito no me ejecutes este check, si es PayPal no me ejecutes este check, pero todos estaremos de acuerdo en que empezar a hacer eso aquí es una guarrada. Aparte que no estás solucionando el problema, es decir, sigues tocando cosas en este proceso de pagos que te puede romper todos los procesos de pagos. Sigues estando en ese mismo problema incluso haciendo eso. Entonces, ¿cómo podríamos plantear esto para no tener este problema de acoplamiento? Pues si vamos al caso de composición, aquí lo he puesto con una S de más. Opa. De composición, pues tenemos una interfaz, importante esta parte, de procesar pagos. Esta interfaz recibe un amount y un number, nada más. Esto no te está diciendo cómo lo tienes que implementar, simplemente te está diciendo, tío, es un proceso de pagos y me tienes que dar un amount, nada más. Te estoy diciendo el qué tienes que hacer a un alto nivel, pero no te estoy diciendo cómo hacerlo. Entonces creo esta interfaz y luego el procesador de tarjetas de crédito implementa esta interfaz y hace sus cosas. En este caso, todo lo que tenga que hacer para tarjeta de crédito. Lo mismo con el de PayPal, implementa el método de pago y hace sus cosas. Primera cosa que hemos ganado aquí, si yo rompo el de tarjeta de crédito, no tengo por qué romper el de PayPal, porque están separados. Si hay checks que yo no necesito hacer en el caso de tarjeta de crédito o de PayPal, no los tengo que ejecutar forzosamente, porque no pasan por el mismo flujo. Y yo puedo implementar todos los que quiera, incluso si esto se vuelve, si cada uno de estos procesos de pago son complejos, podría estar cada uno en su propio archivo, uno para tarjeta de crédito, otro para PayPal y tal, y yo simplemente los declararía después para pasárselo al Payment Processor, hasta aquí, que este nos sirve para encapsular, es decir, este nos sirve para coger esa funcionalidad de procesar pagos
que en este caso solo hemos implementado el proceso de pago como tal, pero un proceso de pago puede tener checks previos, puede tener un montón de cosas que podemos estructurar aparte. En este caso tenemos un payment processor que recibe un payment method. Aquí estamos haciendo inyección e inversión de dependencias. Por un lado estamos haciendo inyección porque le estamos pasando un payment method, que en el mundo real lo que verías es esto, por ejemplo pasarle el de tarjeta de crédito, y estamos haciendo inversión porque lo estamos haciendo con una interfaz. No estamos confiando en una implementación concreta del método de pago. No le estamos diciendo aquí, oye, esto tiene que ser el de tarjeta de crédito. Gracias, autocompletado. Este tiene que ser el de tarjeta de crédito. No le estamos diciendo, oye, esto tiene simplemente que implementar la interfaz Payment Method. Y el resto ni me importa. Tú lo gestionas como quieras. Y aquí cuando ejecutas el process, pues simplemente te llama a procesar el pago, pasándole el amount y listo. Sin más. Y dirás, esto sobra un poco, ¿no? Porque si realmente todo lo que va a hacer es esto. Sí, pero imagínate que este proceso de pago tiene más complejidad y aquí dices, oye, tengo un interface que es check balance, que es para comprobar si tiene suficiente balance el cliente en su cuenta. Y esta interfaz vamos a llamar check balance y va a ser un booleano. Te va a decir si sí o si no tiene suficiente balance. De hecho, vamos a ponerle is enough balance, por ejemplo. El invento. Y aquí lo que podemos hacer es class credit card check balance. E implementamos si tiene suficiente balance y que me devuelve un booleano. Y lo mismo con PayPal. Por el llamado arriba. PayPal check balance. Implementamos este. Comprueba si tiene suficiente balance. Y retorna true. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Pues añadimos una dependencia más, que va a ser check balance. Y esta va a tener la interfaz de check balance. Y antes de hacer nuestro pago vamos a hacer, oye, si no tiene suficiente balance, le tiramos una excepción, el que tiene balance insuficiente. Aquí le tenemos que añadir a cada uno el suyo. Por un lado al de tarjeta de crédito, el comprobar el de tarjeta de crédito. Y por otro lado al de PayPal, el de comprobar el balance de PayPal. Y ya veis que ya empezamos a hacer lógica aquí. O sea, por un lado estamos aquí haciendo que en base a lo que nos devuelva este is enough balance, decidimos si ejecutamos el proceso de pago o no. En base a este check, que cada uno tiene el suyo, porque evidentemente la API para comprobar si tienes balance en uno o en otro no va a ser la misma, 100%. Entonces cada uno tiene el suyo implementado y tú simplemente al Payment Processor le dices, oye, esta es la forma de comprobar el balance. Simplemente tú confía en que va a haber un método is enough balance y en caso de que sea false, me tiras un error y no permites el pago. Porque no hay suficiente balance, no hay nada que hacer. Y tú simplemente en Payment Processor, cuando declaras el Credit Payment Processor, se lo pasas en el constructor. Sin más. Y luego procesas un pago. Con PayPal lo mismo. Te lo pasas. ¿Qué ocurriría si, imagínate un caso en este extremo en el que un pago específico en PayPal tiene un check distinto a todo el resto? Pues puedes hacer un class. Esto es un nombre inventado, ¿vale? En mi caso. Strange PayPal check balance. ¿Vale? Y tú podrías, en este caso particular, usar este
manteniendo el uso del PayPal Processor normal que ya tienes, porque el pago sí que se ejecuta igual, pero necesitas chequear el balance de una manera especial, porque es un tipo de cuenta particular, no lo sé, cualquier cosa extraña que pueda ocurrir en los mundos bancarios y en los mundos de este tipo de estas aplicaciones. Pues aquí entendemos la idea. En el momento que nosotros queremos intercambiar lo que sea, lo hacemos en un momento y sin problemas. Aquí la única forma de hacer algo así sería meter un condicional por aquí en medio o en la función, en el método privado que hayas creado para esto, y hacer un cheque específico para ese caso de PayPal y ejecutarlo. De esta forma, simple y llanamente construyes para ese caso en particular esta estructura y listo. Puedes tener esto en un factory que te lo genere cuando lo necesites y listo. Vale, por un lado el acoplamiento yo creo que ha quedado claro y los beneficios de tener esto desacoplado. Aquí básicamente podemos ejecutar cualquier tipo de método de pago siempre y cuando cumpla esta interfaz. Y con estas funcionalidades que nosotros estamos invirtiendo su dependencia con interfaces y cada una se ejecuta por separado. Y tiene sus propios checks y lo que tenga que hacer. Mientras implemente los métodos que nosotros queremos, no nos importa. Vale, por otro lado, está el problema del gorila y la banana, que está muy relacionado con el acoplamiento también. El problema del gorila y la banana es básicamente que es como una especie de meme dentro del mundo de la programación, que es, si tú tienes una clase jungla de la que hereda el mono, o el gorila de la que hereda el gorila, y el gorila tiene una banana en la mano, como tú hayas hecho esta estructura de esta forma, lo que quiere decir es que si tú quieres obtener la banana, necesitas cargar al gorila y cargar la jungla, porque hay una herencia entre la jungla, el gorila y la banana, y no puedes usar la banana por separado. Aquí tenemos un ejemplo con usuarios, y por ejemplo aquí tenemos una clase de usuario que tiene una serie de preferencias, de login y logout, tiene un set preference y un get preference, que puede ser el idioma, por ejemplo. Ahora aquí yo quiero un usuario admin. ¿Qué ocurre? En primer lugar, necesito un método extra en mi usuario admin que es manejar usuarios, que es gestionar usuarios, y estoy sobreescribiendo el login para empezar. Ya tenía yo aquí una implementación y le estoy haciendo un override. Ya de por sí es un poco guarrete, pero ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo modifico cualquier cosa relacionada con el usuario, por ejemplo en el logout, puedo romper tanto el usuario administrador como el usuario invitado. Además, en el caso del usuario invitado, tanto el login como el logout son totalmente distintos de los que realmente implementaba el usuario. Por lo que poco a poco, incluso el set preference es distinto. O sea, al final estoy heredando de una clase user y estoy sobreescribiendo casi todos los métodos porque no me sirven para mi caso. Quizá hubiera sido mejor directamente no heredar de ella. Para pensarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a tener estas estructuras, nos pasa lo que hemos comentado antes. Aquí tienes la jungla y aquí tienes el gorila. Para cargar el gorila tienes que cargar la jungla, indiferentemente de que tú no vayas a usar muchos de los métodos que hayan aquí, que en este caso son 4. Es un ejemplo simple, pero podría ser una clase inmensa con Dios sabe cuántos métodos que tú no vas a usar para nada y que cuando hagas punto no sé qué te van a aparecer ahí y te va a costar encontrar los que necesitas, y aparte a nivel de compilación está compilando mucho más métodos y está cargando mucho más métodos en memoria de los que cargaría normalmente, cosa que no importa cuando cargas uno, pero cuando iteras sobre un montón puede ser divertido. Todo este tipo de cosas que son bastante ineficientes. Aparte de lo que estamos viendo, un usuario administrador al final tiene que modificar el login, por lo que no sepa que lo implementaste aquí. Un usuario invitado, al final el login y el logout no se parecen en nada a los que tú implementaste inicialmente y los tienes que sobreescribir. Ni siquiera puedes setear las preferencias igual porque el usuario invitado no tiene un usuario como tal.
En definitiva, tienes que hacer un montón de guarradillas en las clases hijas porque la clase... O sea, el problema aquí es que crear una clase base es creerte que eres capaz de predecir el futuro. Cuando tú creas una clase base, estás diciendo al mundo, oye, yo sé cómo va a evolucionar este código. Y la respuesta es que no lo sabes. Cuando creas clases base y empiezas a añadirle métodos, lo que ocurre es que estás prediseñando lo que va a ser. Y luego llega la realidad y te da un guantazo en la cara y te dice, no es así. Y tú, joder, pues voy a cambiarlo todo. Te encuentras con estos problemas, que al final tienes una clase base y estás sobreescribiendo un montón de métodos. ¿Para qué usas una clase base? ¿Para qué siquiera usas una clase base si ni siquiera tienen el mismo comportamiento? Porque sí, conceptualmente pueden ser un usuario, que esa es otra cosa relacionada con la herencia. Que en la herencia normalmente se modela lo que es y en la composición lo que hace. Entonces, claro, como es un usuario, pues en tu cabeza tiene que extender de usuario, porque es un usuario, no tendría sentido en mi cabeza que no extienda de usuario. En cambio, si lo que modelas son comportamientos, no tienes ese problema, porque simplemente es el comportamiento específico. Me da igual si es de un usuario, de un perro o de un barco. Es indiferente, porque es un comportamiento. Entonces, esto que tenemos aquí, que se ejecutaría de esta forma, y aparte a la hora de poner preferencias, en el caso de los invitados no podrías, si son language o them o theme, no te lo permitiría. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo solucionaríamos este problema? Si vamos a esta versión que es el fix, mira, por un lado tenemos una interfaz de Authenticator con el login y el logout. No te estoy diciendo cómo hacerlo, te estoy diciendo que tengas un login y tengas un logout, como lo tengas que hacer. No te obligo a hacerlo de ninguna forma. Luego, el Settings Manager tiene el Set Preference y el Get Preference. De nuevo, no te estoy diciendo cómo tiene que setear la preferencia, ni cómo tiene que hacer el get de la preferencia. De hecho, esto realmente... Vamos a dejarlo como un any por ahora, porque realmente no sería un void y no me quiero poner a ponerle el tipo de verdad ahora mismo. Luego tenemos el User Setting Manager, el Set Preference. Lo dicho, no te estoy diciendo cómo implementarlo, simplemente te estoy diciendo que tienes tus parámetros y el método se llama así, como lo necesites implementar. Entonces ahora aquí, por ejemplo, tengo un simple Authenticator que implementa, no extiende de nada, implementa el Authenticator. ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente el login o el logout general, que va a ser el normal de la mayoría de usuarios. Luego hay un Advanced Authenticator, que este lo podemos usar para administradores, por ejemplo, que sería un logout, un login y un logout, un poco más, sobre todo el login con más verificaciones, más checks, o a lo mejor un multifactor authentication, lo que sea. Pero de nuevo, estoy creando un Advanced Authenticator y en ningún momento estoy heredando comportamientos, simple y llanamente estoy implementando esa funcionalidad como la necesite para este autenticador, que puede ser diametralmente opuesta o muy distinta a esta. Eso se verá después. Luego tenemos aquí User Settings Manager. Bueno, de hecho este lo tengo dos veces. Espérate. Claro, ya decía yo que el tipo no me cuadraba. Borramos este de aquí. Y aquí tenemos el User Settings Manager, que es lo que hemos visto antes, del Get Preference, recibe, o sea, devuelve un User Settings Manager, porque básicamente para mantener la inmutabilidad directamente devuelve una instancia de sí mismo, que la inmutabilidad ya es un tema que hemos tocado en este canal. De hecho os dejaré un vídeo al final en el que hablamos largo y tendido de ella, de por qué hay que hacer tu código, por qué tienes que hacer tu código inmutable y las pocas excusas que hay para no hacerlo, que básicamente es la necesidad de un performance alto. Si estás trabajando, un trozo de tu funcionalidad trabaja con muchos datos, muchos no son 100, muchos no son 1000, muchos son muchos, cientos de miles, millones. Si tienes una porción de tu código que trabaja con esa cantidad de datos, pues sí te compensaría implementar estrategias que no sean mutables, dejémoslo ahí. Pero en general habría que evitarlo. Pero como este no es el libro del que vamos a hablar ahora, ya digo, os dejo el vídeo al final y en la descripción por si queréis verlo.
Bien, pues ahora tenemos aquí, tenemos este User Setting Managers y aquí creamos un Preference Manager. Este simplemente tiene las preferencias, genera el map donde va a guardar las preferencias y su método de setPreference, que lo implementa como considera, porque al fin y al cabo solo está implementando la interfaz, y decide exactamente cómo necesita hacer esta operación. Y el getPreference más de lo mismo. Luego tenemos la clase del usuario, y la clase del usuario recibe como en su constructor una interfaz de Authenticator, de nuevo invirtiendo la dependencia, y el Settings Manager como User Settings Manager, otra vez invirtiendo la dependencia, aparte de inyectarla. Luego tenemos aquí Login Logout. Este usuario lo implementa como le apetece, porque solo... Bueno, no lo implementa como le apetece. Este usuario lo implementa, mejor dicho, lo llama de la interfaz de Authenticator, que nosotros podemos pasarle la que necesitemos. Que como podemos ver aquí, le está pasando un Simple Authenticator y aquí un Advanced. Este de aquí, que es para el admin, por ejemplo. Pero tú podrías pasarle el que tú necesites y simplemente mientras tenga el método login y el método logout, ser feliz y que haga lo que tiene que hacer. Por otra parte, la clase user tiene el setPreference, que el Settings Manager ya maneja por su lado, y aquí simplemente lo llama, recupera la instancia y devuelve la nueva instancia de usuario, de nuevo manteniendo la inmutabilidad. Tengo una nueva settings, le devuelvo un nuevo usuario, a no ser de nuevo que sea por un tema de performance, y aquí no lo tenemos. Para hacer un login de usuario, no tienes un problema de performance. Luego el getPreference, pues más de lo mismo, llama al getPreference que viene de nuestra interfaz, el Settings Manager, y aquí podéis ver el uso. Simplemente New Simple Authenticator, luego el Preference Manager, que nosotros se lo pasamos como piezas y tenemos la misma ventaja que veíamos antes con los métodos de pago y con los checks de balances, que podemos pasar la pieza que nosotros necesitemos. Si necesitamos otro Authenticator distinto para los invitados, pues podremos hacerlo. Si necesitamos otra forma de manejar las preferencias para un tipo de usuario específico, pues lo podemos hacer. No estamos heredando ese comportamiento de una clase base usuario, sino que le estamos inyectando esa funcionalidad y por tanto, mientras cumpla la interfaz, se va a comportar como nosotros queramos. Y podemos cambiar ese comportamiento simple y llanamente teniendo el esquema. Eso también nos lleva a que, si os fijáis, cuando tienes aquí el caso, aquí en el caso de Gorilla Banana, tienes la parte de herencia. Tú tienes aquí una clase hija, imaginaos, lo normal es que esta clase padre estuviera en un archivo distinto y tú la estuvieras aquí extendiendo, importando. Si tú tuvieras solo el código de admin user, tú no sabes todo lo que está haciendo user por detrás. Si a lo mejor está haciendo algo en el constructor que podría romperte tu admin user cuando luego se haga un refactor o cualquier cosa en la clase base. Y en definitiva, esos side effects que pueden influir a las clases hijas. Pero es que además, tú no ves aquí lo que está pasando. Es decir, tú para ver lo que está pasando tendrías que hacer control kill aquí, ir a esta clase, y a ver de qué tamaño es, que esa es otra, que esta es pequeñita porque es para un ejemplo, pero podría ser muy grande, podría hacer cientos de líneas, en el mejor de los casos. Y claro, llegas a esa clase y tienes que buscar exactamente el comportamiento que tú estás modificando o que tú estás tratando en tu clase hija para ver si hace lo que tú esperas que haga. Cuando en el caso aquí en el que usamos composición, tú directamente tienes aquí una clase user que realmente es una estructura de cómo se van a ejecutar las cosas. Esto es como un script, un guión de pasos de cómo se va a ejecutar todo, pero no lo que se va a ejecutar en sí. Y en cambio tú llegas aquí cuando tú estás haciendo tus instancias y puedes ver claramente, sin tener que navegar más, oye, este está utilizando el Simple Authenticator, por tanto es para el general de los usuarios, y lo mismo con el Preference Manager. Y con el Admin User
puedes ver automáticamente cuando se está declarando, oye, vale, aquí está usando el Advanced Authenticator sin tener que entrar a la clase para nada. Entonces, yo estoy teniendo un problema con la autenticación, no necesito entrar a esta clase, simplemente me voy al Advanced Authenticator y reviso, oye, a ver, ¿qué problema hay aquí en el login? Aisladamente. ¿Me explico? Aparte están aisladas esas piezas y te puedes centrar en cada uno de los comportamientos por separado, sin tener que ver toda la lista de comportamiento del usuario, sino solo el comportamiento que tú necesitas modificar. Vale, y vamos a ir al último ejemplo, que es tema de... aunque todos están entremezclados, pero por ver un poco más y por centrarnos en ciertos puntos específicos. En el tema de mantenibilidad, por un lado tenemos aquí un ejemplo con facturas. Tenemos una factura, esta factura recibe una amount base y calcula un total multiplicándolo por 1,2, que es un 20% de impuestos. Y luego pinta la factura. Vale. Luego yo necesito una factura en la que haga descuentos. Y esa factura la llamo Discounted Invoice. Y aquí tenemos este invoice. Y en el constructor llamamos al super para que pase por aquí y setee el base amount. Luego hacemos un calculate total. Y si veis, aquí tiene un calculate total y aquí lo estamos sobreescribiendo completamente. ¿Para qué heredamos? Pues para tener el método print invoice. Pero en cambio, el método principal de la factura lo estamos sobreescribiendo porque no nos sirve. Es un poco sin sentido. Luego tenemos a una cantidad que vamos a descontar, luego una cantidad base, hacemos el descuento y multiplicamos por el 20%. Vale. Volvemos a tener el mismo problema. Si yo modifico algo en print invoice, por ejemplo, de la clase padre o en el constructor, puedo romper todas las clases hijas. Luego tenemos una factura de impuestos que básicamente te permite pasarle la cantidad de impuestos, tax rate, el porcentaje realmente, y aquí hace un super el base amount y setea el tax rate. Luego calculamos el total y lo que hacemos es esta operación de nuevo sobreescribiendo el método calculate total del padre. Y de nuevo, teniendo que... o sea, no utilizando el método de cálculo que nos proveía el padre y de nuevo sufriendo el problema de que si modificamos algo en invoice vamos a afectar a todo el resto, nos guste o no, y puede ser que en casos, en condiciones específicas, las clases hijas o alguna de ellas empiece a fallar y sea difícil encontrar, primero, de dónde viene el fallo y segundo, encontrar el fallo, porque sean fallos muy, no sé qué palabra utilizar, muy esporádicos, que realmente sea difícil encontrar de dónde vienen. Luego, a nivel de uso, pues simplemente haces un new invoice y te encuentras con algo. Cuando tú haces new invoice, internamente, aquí le está haciendo un 1.2 con los impuestos, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? ¿Tú aquí en algún sitio estás viendo que estemos hablando de impuestos en algún sitio? ¿No? Entonces un new invoice, lo que sea fue. Y luego es un print invoice. Estamos perdiendo esa información. De nuevo tenemos que navegar a la clase invoice, que estará en otro archivo y podrá ser del tamaño que sea, y buscar exactamente qué es lo que hace el calculate total porque no está siendo explícito. Luego tengo la factura con descuento, a la que le paso la cantidad y le paso el porcentaje de descuento. Lo mismo, aquí le está aplicando una serie de impuestos que yo desde fuera no veo que esté ocurriendo. Está ocurriendo internamente, pero yo no tengo visibilidad en absoluto desde fuera de que eso está pasando. Y la tax invoice, así está siendo explícita, y aquí te calcula eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que en todas, excepto esta, la de tax invoice, no está quedando claro realmente qué es lo que hace.
porque hay parte de esa funcionalidad oculta y como no la estás pasando, no está visible. Y vamos al ejemplo de composición, del mismo caso, tenemos una interfaz de Calculation Strategy con el método Calculate, que es el método que teníamos antes. Luego tenemos Task Calculation Strategy, que implementa Calculation Strategy. Para empezar, este nombre ya te está diciendo lo que hace, no hay pérdida. Y aquí internamente lo que hace es, oye, el base amount y los impuestos que me hayas dicho que le tenga que sumar. Luego tengo la de descuento, y la de descuento por un lado recibe el descuento y luego recibe el método de cálculo principal. Es decir, por un lado tenemos, oye, tengo que aplicarle un descuento, pero por otro lado tenemos el resto de cálculos que haya que hacerle a ese amount indiferentemente del descuento. Y no queremos tener que volver a escribirlo, porque con composición no hace falta volver a escribir estas cosas. Simplemente hay que saber pasar estas piezas e inyectarlas de la forma correcta. Luego tienes una clase invoice. Esta clase invoice recibe una estrategia de cálculo, Calculation Strategy, y el base amount. Luego calcula el total en base a este método que nosotros hemos pasado con inyección de dependencias y con inversión de dependencias por usar una interfaz. Entonces, nosotros le pasamos y no nos importa exactamente cómo haga el cálculo. Nosotros sabemos que retorna un número, que tenemos que llamar al método calculate y devolvemos esa información. Y implementamos el print, que también podríamos inyectarlo si queremos. O sea, podríamos aquí hacer una estrategia si necesitamos distintos tipos de pintado de factura y hacer lo mismo que hemos hecho aquí con el cálculo del total, que ya hemos visto ejemplos de... No voy a implementar este caso porque ya os he implementado uno en el caso del check balance y tampoco quiero que el vídeo se haga eterno. Entonces, aquí tenemos el calculate total y devuelve este total y no le importa exactamente como el método que tú le estás pasando lo calcule. Mientras le devuelve un number, está contento. Luego aquí tenemos factories. Por ejemplo, tenemos regular invoice factory y tú generas una factura que recibe un base amount y que recibe un task calculation strategy. Aquí estáis viendo que a diferencia del caso de herencia, ¿vale? Cuando hacemos el new invoice de 100, a diferencia de este caso, nosotros estamos ya viendo que aquí hay un cálculo de impuestos. Es decir, sabemos que a este base amount se le va a incrementar un 20% en impuestos, porque lo estamos viendo, está siendo completamente explícito. Y encima no estamos ni teniendo el problema de tener que escribir esto cada vez que lo tengamos que hacer, porque podemos escribir este factory y cuando lo queramos usar, usamos así. Pero simplemente mirando el factory ya tenemos toda la información, sin tener que navegar más niveles, sin tener que mirar una clase enorme a ver dónde se hace eso, sino explícitamente en el propio factory tenemos la información de que, oye, se están añadiendo un 20% de impuestos. Que lo sepas. Por si tienes algún bug raro o el número no te cuadra y dices, yo le paso un amount de 100 porque me sale 120, por esto es. Luego la de descuento. Tenemos que recibe el amount y recibe el descuento. Y lo mismo, aquí tenemos un new invoice, base amount. Luego el descuento recibe el descuento y luego por otro lado le pasamos de nuevo el cálculo de impuestos. Está volviendo a quedar en este factory explícitamente y claramente que, aparte del descuento, estamos aplicando los impuestos. Están ocurriendo las dos cosas. Y desde fuera tú lo puedes ver sin tener que navegar dentro. Y lo mismo con la factura de impuestos. Que simple y llanamente tú le puedes pasar cuánto de impuestos va a tener. Recibe un base amount y aquí ves que le aplica los impuestos con esta estrategia. Y la clase invoice no depende en ningún momento de cuál sea este método de cálculo, no le importa, no le interesa. Simple y llanamente quiere que tenga un método calculate que devuelva un number.
Y aquí podemos ver los ejemplos de cómo se usa. Sencillamente nosotros usamos nuestro factory, le pasamos los parámetros que necesitamos y lo hacemos funcionar, sin más. Con funciones es perfectamente posible crear herencia. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de herencia en funciones. Tenemos aquí un base invoice que lo que hace es el cálculo. Si os fijáis, la de descuento y la de tax llaman a esta, pero no la reciben como parámetro, ni reciben una interfaz, ni nada, sino que directamente están llamando a esta función. Esto es herencia también. Obviamente, de nuevo, es un ejemplo simple, podría ser muy complejo, con funcionalidades mucho más complejas, con funciones mucho más grandes, con muchas más líneas. Pero se entiende el punto, ¿no? En el momento en que discounted invoice y tax invoice no están recibiendo como parámetro el cómo se hace este cálculo, estamos heredando esta funcionalidad. Y si tocamos aquí, podemos romper todo lo demás, porque todas usan la misma. ¿Esto quiere decir que esto en sí mismo, o incluso esto de aquí, siempre tiene que ser malo? En ciertos contextos, cuando estamos hablando de cosas, si yo por ejemplo sé, esto igual no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero si yo por ejemplo sé que un cálculo que estoy haciendo, que no sea este, siempre va a aplicar por negocio, algo siempre va a tener que hacerse así, pues yo puedo crear una función y simplemente usarla y heredar de ella, que al fin y al cabo de nuevo usarla de esta forma, sin inyectarla, sin invertir esa dependencia con una interfaz, es heredar de ella. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Al fin y al cabo es algo muy pequeñito y que si yo sé de nuevo a nivel de negocio que eso es muy poco probable que cambie, pues por velocidad puedo acabar haciendo algo así y muchas veces se hace. Pero como norma yo debería hacer estas cosas, pues sobre todo con lógica de negocio, que suele cambiar, con lógica de negocio que veas que es posible que cambie, no tiene demasiado sentido. Tienes que tener mucho cuidado con usar herencia, ya sea herencia en forma de funciones o herencia en forma de clases. Pues cosas como esas, si haces un único nivel de herencia con esa clase abstracta, aunque digamos a nivel real estás utilizando herencia, en esos casos no es especialmente malo, siempre y cuando esa clase abstracta no crezca y crezca y crezca y se convierta en un monster. Aquí también entra el baremo del desarrollador, de ver, oye, como norma voy a usar composición, algo en particular se me hace más fácil usar herencia o usar un poco de herencia, como por ejemplo algo como esto de, oye, uso una función directamente sin inyectarla y tal, pues en muchos casos viene bien. Este tipo de cosas con clases suele ser más delicado porque normalmente no es como heredar de una función que simplemente usa esa pieza. En el caso de la herencia con clases normalmente es un pack de piezas que te llevas. Por tanto, en el caso de clases habría que ser mucho más cuidadoso con plantearse usar herencia, y como norma deberíamos plantear las cosas para usar composición. Y en los casos en los que la herencia pueda ser algo interesante, ya sea por tiempos o por lo que sea, plantearlo, pero como la segunda opción. Primero composición, y si vemos que en una situación específica podríamos tirar con herencia, aunque conforme crezca eso tengamos que cambiar la composición porque si no no escala, pues se puede plantear. Y nada, dicho esto, después de haberos hablado de mi libro, vamos a ver el otro ejemplo. Aquí hemos visto la herencia en funciones y la composición en funciones. Y por ejemplo, tenemos este tipo, en este caso, que nos hace de interfaz. Para este caso es lo mismo. Y recibe un base amount de number y devuelve un number. Y aquí, si vemos, estos reciben un calculation function. Entonces si no vamos, por ejemplo, a esta de create discount calculation, pues simplemente está pasándolo como parámetro. Create task calculation es la misma lógica que hemos visto antes, pero simplemente implementada con funciones.
Entonces Keydiscount está utilizando este next calculation y está haciendo composición de funciones para hacer lo mismo que estábamos haciendo antes con clases. Sin más. Es la misma lógica, pero no hay un new aquí. Ya está. Es todo lo que cambia. Y dicho esto, espero que os haya servido. Si tenéis cualquier cualquier duda, comentarlo en los comentarios, que por eso se comentan los comentarios. Y nada, dale like, comentarios, suscribíos. Nos vemos en la próxima y espero que la composición triunfe.